Soy Sergio Iván Serrano Sepúlveda y hoy voy a hablarles sobre los tipos de válvula. ¿Qué es una válvula? Se define como el mecanismo que regula y controla el flujo que comunica dos partes de una máquina o sistema. Es el elemento más común en la industria y es indispensable para cualquier tarea de mantenimiento necesaria para redirigir caudales entrantes o salientes en un equipo. La mayoría de las válvulas tienen 9 partes en común, que son el obturador, el eje, un asiento, empaquetadura del eje, juntas de cierre, cuerpo y tapa, extremos, pernos de unión y el accionamiento. El primer tipo de válvula que voy a hablar es la válvula de bola, que tiene una muy buena capacidad de cierre y son muy prácticas porque para abrir y cerrar la válvula es tan sencillo como solo girar la manivela a 90 grados. El elemento de cierre rota en la vía de circulación para detener el flujo, como lo podemos observar en la imagen de la diapositiva en la parte inferior derecha. ¿Cuáles son las desventajas? Pues es muy propensa a la cavitación, hay una alta torsión para accionarla y es susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras. Otra desventaja es que la válvula es solo para uso exclusivo en la posición totalmente abierta o cerrada, es decir, que hay flujo o no lo hay. Solo se puede esas dos opciones. Pero tiene una ventaja, que se pueden hacer de paso completo. ¿Qué es esto? Que la apertura de la válvula es del mismo tamaño que el interior de las tuberías y esto resulta, o la consecuencia de esto es que hay una caída de presión muy pequeña. Entonces, la segunda tipo de válvula es la válvula de globo, que tiene variedad de aplicaciones, desde el control de caudal hasta el control abierto-cerrado on-off, es decir, que hay flujo o que no hay flujo. El elemento de cierre actúa como un sello o un tapón, como lo podemos ver en la imagen interactiva. Cuando el tapón de la válvula está en contacto firme con el asiento, la válvula está cerrada. Pero cuando el tapón de la válvula está alejado del asiento, no importa cuánto sea la distancia, la válvula está abierta. Entonces, esa es una de las ventajas, como podemos verlo, que es que no se sabe el punto exacto en que la válvula está totalmente cerrada. Tiene otras desventajas también, como que la caída de presión es mayor que en todos los otros tipos de válvulas y que también que el costo relativo es alto. Y por último, también que el vástago de la válvula, es decir, la varilla de la válvula debe estar accionada en numerosas ocasiones y por tanto hay una tendencia a fugas por la glándula de sello. El tercer tipo es la válvula de compuerta. Es una válvula de vueltas múltiples, es decir, que tiene, pues, se debe girar varias veces para que funcione, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulo recto sobre el asiento. No son empleados para la regulación del caudal. Las ventajas, ¿cuáles son? Que tiene una alta capacidad, tiene un cierre hermético, es de bajo costo, el diseño y funcionamiento son sencillos y tiene poca resistencia a la circulación. Las desventajas son que el control deficiente de la circulación, mucha fuerza para accionarla y produce cavitación. La mayor aplicación que se da en este tipo de válvulas es en la industria de aceites y en la industria del petróleo. Ahora, la válvula de mariposa. Es un dispositivo que tiene como funcionamiento, como los otros, interrumpir o regular el flujo. Esto lo logra ¿cómo? Aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa llamada mariposa que gira sobre un eje. Entonces, cuando esta, como en la imagen de la mitad lo podemos ver, cuando hace disminuir el área de paso, aumenta la pérdida de carga. ¿Y esto qué genera? La reducción del flujo. ¿Cuáles son las ventajas de esta válvula? Que es ligera de peso, es muy compacta, bajo costo, requiere poco mantenimiento, tienen un número mínimo de piezas movibles y es recta y se limpia por sí sola. Las desventajas son muy pocas, pero tiene que es propensa a la cavitación y tiene una alta torsión para su funcionamiento. Ahora, válvula de diafragma. Es una válvula de vueltas múltiples y se efectúa el cierre por medio de un diafragma sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula, como anteriormente lo está diciendo, la varilla de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce el sello y corta la circulación, como se puede ver en la imagen de inferior derecho. Es muy recomendada ¿para qué? Para servicio con apertura y cierre total y servicio con bajas presiones de operación. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene un bajo costo, no tiene empaquetaduras y no hay posibilidad de fugas por el vástago. Las desventajas: el diafragma es susceptible al desgaste y la elevada torsión al cerrar con la tubería llena. Ahora, la válvula de apriete. La válvula es una válvula de vueltas múltiples y efectúa el cierre por medio de uno o más elementos flexibles. Pueden ser diafragmas o tubos de caucho que se apretan y se oprimen entre sí para cortar la circulación. Es muy recomendada para el servicio de apertura y cierre, para la estrangulación, para temperaturas moderadas y bajas caídas de presión.
¿Cuáles son las ventajas? Pues el bajo costo, poco mantenimiento, tiene un diseño súper sencillo, no es corrosiva y es resistente a la abrasión. ¿Cuáles son las desventajas? Una aplicación limitada para el vacío y difícil de determinar su tamaño. Tenemos también la válvula macho, que es una válvula de un cuarto de vuelta que controla la circulación por medio de un macho cilíndrico cónico que tiene un agujero en el centro. Este macho se puede mover de la posición abierta a la cerrada mediante un giro de 90 grados, entonces es totalmente práctico. ¿Para qué recomendada? Para un servicio con apertura o cierre total, accionamiento frecuente, bajas caídas de presión y resistencia mínima a la circulación. ¿Cuáles son las ventajas de este dispositivo? Alta capacidad, bajo costo, cierre hermético y funcionamiento súper rápido. Desventajas: requiere alta torsión para accionarla, desgaste del asiento y cavitación con baja presión, caída de presión. Muchas gracias por su atención y esto fue todo por los tipos de válvulas.